Ahí está, Marcela, te cedo la palabra. Ahora sí me cedes la palabra, muchas gracias. Bueno, toda la introducción ya está. Sí vuelvo a agradecerles a todos que estén desde el otro lado de la pantalla y quienes están acá en forma presencial. Bueno, acá tenemos a Fabián Benítez, nuestro presidente, a quien todos conocen muy bien. Y tenemos el gusto de que nos dé una charla en este nuevo espacio, porque gracias a sus gestiones también nos concedieron este lugar en el Círculo Trentino de La Plata, y también podemos hacerlo esta doble modalidad que es la que pensamos seguir manteniendo. Fabián, un poco también la charla surgió por esto, de que a Fabián le piden algo sobre la parte de Trentina, del estudio de la genealogía. Entonces se nos ocurrió, en realidad a él, hablar sobre la heráldica y la vexilología de una genealogía tirolesa en el contexto histórico y geográfico, desde el siglo XIX a la actualidad. En realidad, Fabián nos va a contar su experiencia sobre la genealogía justamente tirolesa y con el ejemplo de su familia. Así que bueno, Fabián, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. También quiero hacer un agradecimiento al Círculo Trentino de la ciudad de La Plata, ¿sí? Del cual también soy socio, y esto viene desde mi familia. Vienen de esta zona. Lo llegué a pedir, claro, el hombre yo estaba dormida. Llámame, Sofía, si tengo que silenciar algo. Bueno, agradecer a la presidenta, Rosa Maino, del Círculo Trentino. Nos prestaron este lugar, que es el aula de italiano, ¿sí? Del Círculo Trentino. Bueno, y un poco es el tema. Hay gente que no... que veo en la pantalla, gente presencial. Agradezco a todos los que están. Lo que yo voy a hacer una presentación, seguramente los genealogistas que tienen unos cuantos años, no tantos, pero que tienen unos cuantos años, se acuerdan que antes, acá las chicas me dicen que ellas tienen algunos años, Chela, ¿no? Y bueno, se van a acordar de un programa antiguo que se usaba, que era el PAF, y que todos, aunque Family Search para cargar datos, en la casa de uno, en lo privado, creo que utilizamos el PAF para cargar y darnos cuenta, y después cuando tenemos más o menos organizado ese sistema, lo cargamos al Family Search. Inclusive lo tenemos como un resguardo, porque si hay alguien que modifica alguna rama que nosotros encontramos, por ahí estamos hasta perdiendo información o documentación, que la podemos volver a cargar o hacer la presentación ante Family Search presentando la documentación correcta para que, bueno, saquen la que está incorrecta. Entonces, eso es lo interesante de manejar este programa. Calculo que muchos de ustedes lo usarán. Yo sé que Marcelo lo usa, ¿no? Porque estuvimos hablando el otro día, pero vamos a ver cómo sale. Partir pantalla. Primero, algunas cositas técnicas de este lugar. El Tirol es una gráfica, ¿sí? Una región geográfica que se encuentra en los Alpes, en el centro de Europa, en la parte norte de Italia, en los Alpes, sur de Austria, una región geográfica que siempre estuvo integrada, ¿sí? Y donde se manejaron distintos idiomas. El alemán, se manejó el italiano, el ladino, que es un idioma prerrománico, y que tuvo la particularidad de convivir pacíficamente, y si bien la cultura era la misma, mantenían como en Suiza varios idiomas. Es decir, el suizo, por más que hable francés, alemán o italiano, es suizo. En el Tirol hablaban distintos idiomas y eran tiroleses. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Como estaba en una zona de frontera y en una zona muy neurálgica, desde el medioevo
ahora, era una zona de conquista, mapa de Italia, ¿sí? Por, por la provincia de Trento, que justo estoy viendo, podemos poner acá atrás, Sofía, necesito una ayudante acá para que lo vean. Si vemos, los germánicos necesitaban ir a coronarse, los emperadores del Sacro Imperio Germánico necesitaban ir a coronarse a Roma. ¿Bien? Entonces había dos pasos, uno de los y el otro paso era por el sur de lo que era Francia, de los Alpes, a ver si se logra ver acá, a ver si logran ver. Esto sí, con el tiro de ahora lo voy a mostrar en fotos, y hay una entrada que venían desde Alemania y bajaban, y una entrada que está por acá, por los Alpes. Esta era la zona más compleja de entrar a lo que era el territorio italiano, por un tema de que eran todas zonas de valles. Y era también una zona muy peligrosa, porque al pasar el emperador de Alemania a coronarse en Italia, era una zona donde lo podían asaltar, lo podían matar. Entonces se le dio a esta estructura geográfica política el carácter de principado obispal. Es decir, dentro de las estructuras estas monárquicas o imperiales están los ducados, los marquesados, los principados, y este era un principado. Los principados siempre se ponían en lugares estratégicos. ¿Por qué? Porque los príncipes no tenían herederos. Entonces, al no tener herederos, la estructura familiar no se hacía potente militarmente y podía en cualquier momento atacar al que pasaba por ahí. Y tenía además la particularidad de que al ser un principado, tenía como una doble pertenencia, porque siempre los príncipes obispos eran parientes del emperador de Alemania o de Germania, o del Sacro Imperio Romano Germánico, y dependían de un lado la lealtad a su familia, y por el otro lado también tenían la lealtad al Papa de Roma. Entonces, era una zona en la cual era relativamente confiable pasar sin que haya un asalto a esta gente que pasaba, ¿no?, de la realeza. Como era un principado y la iglesia no tenía ejército, no tiene ejército, entonces tenían como feudatarios de ese territorio al conde del Tirol. ¿Sí? El conde del Tirol era el que defendía este territorio para que no haya invasiones ni nada, es decir, era la parte militar del principado obispal. ¿Sí? Tuvo varias personas que estuvieron a cargo, pero en la mayor periodo del tiempo siempre fue el Tirol. Por eso que la región es la región del Tirol, que culturalmente es uniforme. Y también tiene la particularidad que en los últimos 500 años, 600 años, desde que se conforma el Tirol, tiene la particularidad, los idiomas fueron y vinieron en esto. Es decir, que de repente, por ejemplo, fíjense, para que les cuento algo, para que tengan una idea desde el punto de vista de la genealogía. En el Concilio de Trento, que es la capital de una de las regiones del Tirol, es donde se dijo que todos los católicos a nivel mundial era obligatorio tener que llevar el registro. Fíjense qué importante que es esto, que en función de esto todos podemos hacer genealogía. Y esto pasó alrededor del 1450, 1500, porque duró varias décadas ese concilio, y se hizo acá, en el Tirol, ¿sí? En el Tirol. ¿Y por qué se eligió el Tirol y Trento? Primero, se eligió el Tirol porque el 50%, la iglesia era la iglesia universal. En ese tiempo no concebían otra estructura religiosa, era la iglesia universal. Entonces, no se podía hacer en territorio germánico
Y entonces se buscó un lugar, primero con protección, porque la ciudad de Trento estaba amurallada, de hecho hay partes de la muralla todavía. Eh, nos hemos sacado con Lorena algunas fotos en Trento, en la muralla que queda. Era amurallada y el 50% de la población en ese momento hablaba italiano y el 50% hablaba alemán. Entonces, al ser la iglesia italiana, se estaba haciendo en política que era germánica, pero donde se hablaba italiano. Todo esto fue muy pensado, ¿no?, para la época, al resguardo de todos los obispos que venían de toda Europa para formar este concilio de Trento que duró varias décadas. Por ahí Marcelo puede aportar algún dato más histórico al tema que a mí se me puede pasar porque yo soy médico veterinario, no soy profesor de historia, pero ahora es no la vexilología y la heráldica de mi familia, sino es la vexilología y la heráldica de la zona donde vivían, en ese contexto histórico desde el 1790 hasta la actualidad, ¿sí? Y voy a empezar con mi sobrino Martín, mi hermano, hasta el año más o menos 1790, y voy a volver desde el 1790 hasta la actualidad con los parientes que se quedarán viviendo allá, para que veamos cómo se fueron modificando las estructuras acá y cómo se fueron modificando las estructuras allá, y había gente que nosotros no solemos estar acostumbrados, pero había gente que nacía en un país, se dormía en otro país, y por ahí se moría en otro país. Es decir, tenían un lío bárbaro. Es decir, nacían como austríacos y se morían como italianos. Y así continuamente, eran cambios continuos que los van a ver, y es súper despiolado. Esto desde el punto de vista genealógico es muy importante tenerlo en cuenta porque depende de que nació era austríaco, el registro militar no va a estar en Italia, va a estar en Viena. Parece que se han Ahí quedado sin está, conexión. ahí Ahí está. está, volvimos. Sí, ahí volviste, Fabián. Listo, ¿se entendió hasta ahí? ¿Se pudo escuchar bien lo que comenté? ¿Se pudo escuchar bien lo que comenté hasta ahí? ¿Lo que vengo comentando? ¿Sí? Bueno, Sí, sí. bueno, entonces, al ser una zona compleja para el tema de, ¿cómo se llama?, de histórica, política y geográfica, en función de esto sí que podemos buscar antecedentes en distintos lugares y saber dónde buscarlos. Por eso que está muy... nosotros hacemos, el historiador se basa por ahí en fuentes genealógicas. Nosotros en este caso, el genealogista, al revés, nos vamos a tener que basar en fuentes históricas, porque tenemos que mirar la fuente, ¿no? Ese es un poco el tema. Si no, no lo vamos a poder en familia, estar en un país. Todas las generaciones, ¿qué? ¿Se entrecorta? Hola.
se entrecorta. Esperen que voy a ver si me puedo conectar con el celular mío en 4G y se puede escuchar bien. Aguárdenme un segundito. Sí, aguárdenme. Sí, aguárdenme un segundito, y nos volvemos a conectar. Sí, pero a ver si nos podemos conectar con este. Aguárdenme un segundo. Hola, ¿me escuchan? ¿Estoy conectado ya a este? Sí. A ver, fíjate. Capaz que se apaga Sí la se escucha perfecto. Ahí Ahí te se escuchamos bien. escucha perfecto. Bueno, Se te escucha estoy bien, conectado no te ahora a veo. mi celular. ¿No? ¿Ahí no? ¿No me ven? Sí, ahí sí, Ahí ahí sí, sí. ahí sí. Bueno, entonces lo que comentaba que es una zona media particular para la búsqueda de información, ¿no? Toda esta zona de Europa tuvo unos cambios de frontera continuos. No solamente en esta zona, sino en varias. Entonces voy a hacer la presentación a través de compartir pantalla del sistema de PAF. Lo veo a Javier Verdini también, que se conectó desde Córdoba. Aguardame un segundo. Marcela, me tenés que dar vos la posibilidad de compartir pantalla. Aguardame un segundito. ¿La pescaste? Anda, Sofía, por favor. Ahí comparto pantalla y lo vamos viendo. Acá. Todas experiencias nuevas. Ahí. O volverme a ser anfitrión, no hay problema. ¿Ya está? Bien. Ahí está. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Están viendo ahora esta pantalla que presenté? Sí, sí, Fabián, se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno, por favor, si me van avisando, así... Bueno, esperá, esto lo quiero subir o bajar para algún lado. Bueno, sí. Aguárdenme un segundito, por favor. No puedo ver la pantalla. Sí, se la pantalla. ¿Cómo? Sí, se la pantalla. Sí, pero no puedo ver lo que está acá arriba. Aguárdenme un segundo. Bien. Espérenme un segundito, por favor. No, ahí está. Listo, ahí está. Voy a compartir de vuelta pantalla. Bueno, si me podés levantar esto un segundo. Fíjense ahí en la pantalla. ¿Están viéndola ahora? Por favor, si me indican. Sí, sí, Bien, se ve bien, perfecto. Fabián. Bueno, entonces el primero que está es mi sobrino Martín, que está acá, Martín Vicente Benítez. Este es el PAF, la estructura, ¿no?, con la que trabajábamos y seguimos trabajando varios. Entonces, si yo le pongo a Martín, a mi sobrino, en este, ¿sí?, voy a ver el álbum de donde nació. Este es mi sobrino Martín, ¿sí? El escudo de la Ciudad de La Plata. Fíjense que el escudo de la Ciudad de La Plata tiene el Río de la Plata, ¿no?, adentro, que en este momento el Río de la Plata la Ciudad de La Plata no da contra el Río de la Plata. Tiene el escudo de la provincia de Buenos Aires, el escudo con la bandera argentina, la provincia de Buenos Aires con sus distintos partidos, y tiene la provincia de Buenos Aires. Ahora esto lo voy a cerrar y lo voy a mostrar un poquito más grande. Me dijo Marcelo que se veía mejor así. Mi sobrino Martín, el escudo de la Ciudad de La Plata, con el río, para que lo vean, ¿sí? ¿Cómo hago para achicar esto? Aguarden un segundo.
cosas que no me pasaban. Bueno, salgo vuelta, vuelvo a entrar. A ver si lo puedo ver desde acá. Ahí está. Esta otra, el escudo, el escudo, esperen. No, tengo que ir mostrando así en forma de galería, si no, no puedo. Ahí está. Bueno, entonces, fíjense, mi sobrino nació en 1982 en la ciudad de La Plata. Voy a pasar, lo cierro, y voy a pasar a mi hermano, ¿sí? Mi hermano nació en 1953, pero fíjense que cuando yo pongo en la galería, este es mi hermano, y hay una cuestión muy interesante. Estamos saliendo desde Argentina y estamos yendo hacia el Tirol, que ya el escudo no es el escudo de la ciudad de La Plata, sino que en el año en que nació mi hermano, en 1953, la ciudad de La Plata le habían cambiado el nombre y se llamaba Ciudad de Eva Perón. Esto, cuando nosotros sacamos la ciudadanía argentina, fue bastante complejo, porque hubo que mandar un papel, por ejemplo, explicando a las autoridades italianas que la ciudad de Eva Perón, que la ciudad de La Plata en ese momento se llamaba Eva Perón, ¿sí? Y de hecho logré conseguir un escudo porque no hay muchos, y lo saqué de una boleta de un impuesto municipal que había, porque no hay mucho, no hay ni siquiera en el archivo de acá de La Plata, no había. Es decir, yo esto después lo llevé al escudo nacional, el escudo de la provincia de Buenos Aires, que es muy parecido, no se entrecruzan arriba las hojas en la cara del sol, a diferencia, la estructura geográfica política de la provincia de Buenos Aires, para los que no son de acá, tiene más o menos alrededor de 1000 kilómetros, así por otros 800, 900 kilómetros de ancho. Y la estructura de nuestro país con las provincias actuales. Salgo de acá y vamos a ir al próximo para atrás, que es gráfica política de ese momento. Fíjense que está mi mamá, esta es mi mamá, el escudo de la Ciudad de La Plata, ya volvió a llamarse de vuelta, no, volvió no, se llamaba Ciudad de La Plata, como antes. El escudo y la provincial y nacional igual, con la bandera, pero hay una diferencia en cuanto a la estructura, que la voy a mostrar ahora, es decir, cerrar acá, voy a ingresar, que si se pueden ver ahora, fíjense que está ampliada, y este es el partido de la Ciudad de La Plata. En el partido de la Ciudad de La Plata, que abarcaba desde el Río de la Plata hasta Bransen, hasta el partido de Bransen, en otros países como en Uruguay se pueden llamar departamentos, acá se llaman partidos, ¿sí? Dentro de la misma provincia, ocupaba lo que, es decir, fíjense, esto que estoy pasando por acá con el mouse, ¿sí? Era lo que era el camino real, que unía la capital del virreinato del Río de la Plata, pasaba más o menos por acá, e iba hasta la ciudad de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y las ciudades que estaban acá, más antiguas, eran la ciudad de Buenos Aires, una ciudad muy importante, una localidad muy importante era Ensenada, que está acá, ¿sí? Por esto que tiene es la Ensenada de Barragán. Acá fue donde desembarcaron los ingleses, en la desembocadura, en el desembarco de las invasiones inglesas, y de este canal que estoy mostrando para el otro lado está el partido de Berisso, ¿sí? Es decir, que hubo todo un cambio de estructura política. Cuando se genera la Ciudad de La Plata, se genera ¿por qué? Porque antes la capital de todo este territorio era la Ciudad de Buenos Aires. Cuando la Ciudad de Buenos Aires pasa a ser la capital del país, se crea una ciudad que en su momento estaba lejos, pero no tan lejos, que era la Ciudad de La Plata, para ser capital de la provincia de Buenos Aires, y la Ciudad de Buenos Aires queda como territorio federal, y la Ciudad de La Plata como capital de la provincia de Buenos Aires. Esto lo quería mostrar. A ver cómo hago para salir de acá. Aguarden un segundito. Cerrar. Y así que entonces teníamos Ciudad de La Plata entera, con mi mamá, abarcando esas dos municipalidades, Ciudad de Eva Perón,
y la ciudad de La Plata de vuelta. Fíjense que en 3 generaciones todos los cambios que hubo. Este es mi abuelo Daniel Fay, que nació en Argentina, ¿sí? Si voy al álbum, fíjense que este es mi abuelo, el escudo en blanco y negro, No se escucha, Fabián. el escudo de la... Bueno, aguárdenme un segundo. Sí, pero... Espera. Estamos teniendo problemas técnicos. A ver si Fabián se puede reanudar. Sepan Sí, disculpar. no hay problema, esperamos, no hay ningún problema. Muchas gracias, Gerardo. Aparte, la experiencia esta nos sirve a todos, ¿no? Estamos probando. Sí, la verdad que sí. Claro, estamos atentos a Nunca eso. terminamos de aprender en todo esto. Sí. Son distintas experiencias y la verdad Y que aparte, todos queremos hacer esto, así que a todos nos interesa ver cómo sale también, así que... Ahora Quizá en que algún viene el momento, Congreso, en el 24. Claro, por ejemplo, ¿por qué no? quizá en algún Pensar. momento mejore la tecnología. Sí, debe ser algún ajuste Sí. que hay que hacer nada más, porque por momentos se escucha bien, se ve bien y luego se corta. Y se ve muy bien, sí. Exacto. Sí. Los que son docentes, se usa un programa especial totalmente distinto a esto para dar clases. Yo he usado toda la pandemia. Bueno, pero hay colegios que tienen uno, acá en Capital Federal, que tienen un plataforma sistema propia puede ser. Yo he manejado con Zoom toda la pandemia con hasta 500 alumnos en las clases. y no tuviste problema. Después también nos manejamos con el Meet para cuando eran más El chicas, Meet. digamos. No, pero en este caso, Fabián, es distinto porque según hicimos la prueba, conecta distintos dispositivos más complejos, ¿no? No es que conecta... Claro, sí. Claro, una cosa es sentarse acá y compartir con pantalla. Claro. Esta experiencia Claro, es distinta, sí, no es lo mismo que dar clase virtual. Yo uso No, yo creo que acá depende yo más uso que nada de además la sala de espera. un cable que va ¿Qué directo puse? del Ahí computador estoy de al vuelta. Wi-Fi. Claro, por Ok, ejemplo. tenemos un problema con el Wi-Fi. Me estoy conectando con 4G.
Listo, ahora me escuchan perfecto, ¿no? ¿Ahora lo escuchan? Sí. No, lo Bien, estamos perfecto. escuchando por tu micrófono. Decirle que Ah. está silenciado. Sí, se escucha Por como micro. lejos, pero te escuchan. Aguarden un segundo. Ahí está, de vuelta. Volví. Ahí mejor. Disculpen, ¿me escuchan mejor que con la red de Ahí. Wi-Fi? Pues Sí, esto con el ahora se teléfono. mejor. Ahora Bueno. se escucha mejor. Bien, eso está bárbaro, para saber. Están haciendo de conejillos de India esto. Entonces, para probar esto. Bueno, por eso que les pido, por favor, Bueno, esas preguntas por eso que que me les pido, por escuchan o favor, algo, estas preguntas que me las vayan diciendo. Bueno, entonces, sigo, hasta ahora Sí, entendieron más o menos lo que fui mostrando en lo que era Argentina. Sigo con el tema para atrás, estaba con mi abuelo, estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Estaba con mi abuelo, Daniel Fay, que sí, que si yo lo pongo en el álbum, teníamos lo mismo, pero agrega como una provincia más, que ahora no está, que es la gobernación de los Andes, ¿no, Marcelo? Que no está ahí. ¿No estoy compartiendo? Ah, esperen, no estoy compartiendo. Ahí va. Compartir pantalla. Ahí está, ¿están viendo? Ahí sí. Sí, Fabián, Ahí sí, sí. ahí sí. Perfecto. Bueno, aguarden un segundito. Entonces, lo tengo a mi abuelo, Daniel Fait, ¿sí? Que tiene una particularidad especial, este mapa de acá, que ahora lo voy a ampliar, ¿sí? Que es este. Y fíjense que en este lugar hay una particularidad especial porque estaba la gobernación de los Andes. Yo dije de Cuyo, el otro día me confundí, pero era de los Andes, a Marcelo se lo dije justo por profesor de historia. Bueno, es la gobernación de los Andes, que la capital de este lugar era San Antonio de los Cobres, y agarra parte de lo que es la provincia actual de Jujuy, lo que es la provincia de Salta. No sé si agarraba un pedacito de la provincia de Catamarca, pero acompáñala, por favor, Sofía. ¿Se ve esto? Bueno, ahora pasamos, aguarden un segundito. Ahora pasamos a mi abuelo, a mi bisabuelo, el que nació en el Tirol, ¿sí? ¿Lo ven a esto, por favor? ¿Me escuchan? Sí, Fabián, sí, se te escucha Perfecto, bien. bueno. Este es mi abuelo, fíjense, el que nació en el Tirol, se llamaba en italiano Daniele Giuseppe Fait. Fait viene del alemán, quiere decir vida, ¿sí? Lo que quiero que mantengan y se acuerden es de este escudo. Este es el pueblo de Bolano, donde nació él, en la provincia de Trento. Y este escudo que está acá, que es de Bolano, o Nussdorf, porque es bilingüe la provincia, en italiano o en alemán, la región es bilingüe, y él nació que ahora es Italia, ¿no? En la provincia de Trento de Italia, pero él nació bajo el Imperio Austrohúngaro, entonces él tenía esto que está acá, que es el escudo del Imperio Austrohúngaro. Y nació con esta bandera, que está acá, que era la bandera del Imperio Austrohúngaro, que era negra y amarillo, no tiene nada que ver con la italiana. Y si ustedes se fijan en este mapa que está acá abajo, ¿sí? ¿Se alcanza a ver el tamaño o los amplío a cada mapa? No sé, Marcelo, que vos me hiciste una observación el otro día. Tenemos, esta es toda la región del Tirol, y tiene el Tirol meridional, que es la parte de abajo, el subtirol, este es el Tirol meridional actualmente de habla italiana, el subtirol, que es la provincia actual de Bolzano, que es de Italia, pero que la mayoría, el 90% habla alemán, y el Nordtirol, que es la provincia de Austria, que hablan alemán. El castillo de los condes del Tirol, fíjense, tan extraño era el tema, que no está en el Tirol, en la provincia del Tirol en Austria, sino que está la provincia de Bolzano, Subtirol, Italia. Entonces, fíjense qué despiole que era el tema este, ¿no? En este mapa, que está al lado, ¿sí? Es un mapa de lo que era el Imperio Austrohúngaro, y estaba dividido entre esto que está verde de este lado, para un lado y para el otro, en lo que era las Islas Leitania, del río Leitania, y la Transleitania, porque el emperador Francisco José, que está acá, de Habsburgo, era emperador de Austria, que era esta zona de acá, y rey de Hungría.
Entonces, era una doble monarquía. Y esta monarquía, fíjense, él nació en 1870, y esta estructura política, geográfica, siempre dentro del Tirol, que es esto que está acá, ¿sí? Pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Bien, ahora vamos a pasar a su mamá, ¿sí? Cierro de acá, cierro de acá. Vamos a pasar a su mamá, ¿sí? Que es Amabile Maule. ¿Bien? Entro en Amabile Maule, ¿sí? Ella, Amabile Maule, fíjense, nació también en el mismo pueblo de Bolano, pero ya no nació en lo que era el Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Nació en lo que era el Imperio Austríaco. Y si vamos a la estructura de esta bisabuela segunda, y vemos la estructura geográfico-política de la zona, si ustedes miran, esto es el Tirol actual, y en ese momento, esta bisabuela mía, siempre naciendo en el pueblo de Bolano, está en esta parte de acá abajo, ¿sí? No se movían de ahí. No se movían de ahí, nacían en un país, se morían en el otro. Entonces, nació acá, pero fíjense que entre 1815 y 1866 ya tampoco era el Imperio Austrohúngaro, sino que era la Confederación Germánica. Se llamaba las Alemanias Confederación Germánica. Es decir, la mamá de mi bisabuelo, es decir, mi bisabuela segunda, ya no era del Imperio Austrohúngaro, sino era alemana, porque estaba dentro de la Confederación Germánica. ¿Sí? Fíjense que nace con otra bandera, la bandera anterior de su hijo es negra y amarilla, la bandera de ella es roja, blanca y roja, la bandera de su nieto va a ser verde, blanca y roja, porque era Italia, y así van cambiando, cada uno que nacía en un país distinto, pero todos nacían en el mismo pueblo, ¿no? Esa era es una cosa muy compleja para poderlo ver, y este es el río Adige, que lo estoy mostrando con el puntero, ¿sí? Por donde bajaban los emperadores que venían de Alemania para ir a coronarse a Austria, y no había muchos lugares más donde poder pasar. Estaba esto o estaba del otro lado, que era por la zona entre Francia, al sur de los Alpes, y Génova, ¿no? Los lugares de paso. Fíjense, vamos a ir a mi bisabuela tercera. Mi bisabuela tercera se llamaba María Raffaeli, que está acá. Fíjense que ella nace en 1807-1808. ¿Y saben dónde nace? No nace en Alemania, nace, o en la Confederación Germánica, nace en el Reino de Baviera. Fíjense, cada uno, les puedo asegurar que yo calculo que esta gente tenía un despiole bárbaro para tener. Y miren dónde vivió, no solamente eso, sino que les quiero mostrar dónde vivió. Esta mujer nace en el Reino de Baviera, ¿sí? Entre 1800, me pongo los anteojos porque no alcanzo a ver, entre 1803 y 1805, esto lo ocupa Austria, ¿sí? Pero siempre dentro del Tirol. Entre 1806 y 1809 pertenece al Reino de Baviera. Ella nace en esta época. Entonces, ¿ella qué era? ¿Confederada germánica o alemana? No. ¿Imperio austrohúngaro? No. Ella era súbdito del Reino de Baviera. ¿Entienden lo que les digo? Nace acá. Ella nace en el año nace en 1806, 1807, en ese rango, que era cuando era el Imperio de Baviera. Este mismo, siguiendo ya viviendo ahí, porque nunca se fue del lugar, Napoleón invade la península y se reparten el territorio del Tirol, quedando el Norte Tirol para el Reino de Baviera y el sur, la parte del sur del Tirol, el lago de Garda, queda para el Reino de Italia. Entonces, parte de su vida fue súbdita italiana. Nació en el Reino de Baviera, fue súbdita italiana, y después, en otra parte de su vida, en 1814, ¿sí? Que está acá, en 1814, otra vez
lo toma Austria y desde 1815 hasta 1918 se convierte en una provincia de Austria que es la provincia del Tirol. Así que María Raffaelli, realmente pobre, no estaría segura, sabía que vivía en Bolano, en el pueblo, pero que Bolano viene de la palabra avellana, son dos árboles cruzados de avellana, y de ahí viene en alemán, que es Bolano de Abolanum de avellana, o Nussdorf de Nussdorf, que quiere decir avellana en alemán, ¿no? Y fíjense que también por ahí, ahora meto un poco de la cuchara de mi trabajo, por ahí muy cerquita, por acá en esta zona de acá, está donde se produce el Nutella, que está hecho con avellanas, ¿no? Por eso esa es también hay que tenerlo también en cuenta a esa zona. Les cuento, yo estoy hablando de la provincia de Trento, ¿sí? Y estoy hablando de que uno dice una provincia, por eso yo hoy aclaré que la provincia de Buenos Aires tenía 1000 kilómetros por casi 1000 kilómetros, y estoy hablando que la provincia de Trento tiene el tamaño del Partido de La Plata, para que tengan una idea. Esto lo quiero recalcar porque en todos esos años, como si el Partido de La Plata hubiera pertenecido cada tantos años, una generación a uno distinto que nacía. ¿Bien? Pero lo que sí quiero comentar es que desde el año más o menos 1450 hasta 1918, la Primera Guerra Mundial, siempre el territorio estuvo dentro de la órbita del Imperio Germánico, salvo este cachito, que está acá en 1810-1813, que Napoleón se lo pasa a Italia. Pero después toda la estructura del Principado Obispal estuvo sobre el Imperio Germánico. ¿Bien? Si paso ahora a su mamá, ¿sí? Esta era María Raffaelli, y paso a Ángela Virti. Ángela Virti, también nacida en Bolano, pero ya ahí nos cambia también, porque ella nace en las Alemanias, que es esta estructura de acá, pero ya tampoco era la Confederación Germánica, sino que ella nace cuando este territorio era el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí? Entonces, fíjense cómo mi bisabuela quinta nace en un país, mi bisabuela cuarta nace en otro país, mi bisabuela tercera nace en otro país, y así sucesivamente hasta que vienen a la Argentina. Desde 1866 hasta 1918, que pertenece al Imperio Austrohúngaro. Esta foto que estoy mostrando acá es la iglesia que está desde el medioevo, que se casó toda la familia, ¿sí? en esta iglesia, yo he estado, y tiene la particularidad de que puedo ver los registros de ellos de nacimientos, y está digitalizado para toda la gente del Círculo Trentino que lo quiera ver, está digitalizado e indexado, está indexado, que lo puede ver uno por internet, las fechas en que nacieron cada una desde el 1800 hasta la actualidad, lo cual es muy interesante porque si alguien quiere generar una ciudadanía o algo, tiene los datos como para poderlo hacer, y si quiere hacer genealogía, hasta el 1800 llegan fácil, ¿sí? Y tiene otra particularidad también, que en este lugar, si bien en un lugar que hablaban italiano, que hablaban alemán, los curas hablaban latín, entonces las actas están en latín, y uno las puede leer relativamente bien, porque se entiende más que el alemán, en los periodos en los que se hablaba más alemán. De hecho, toda la zona al costado oriental del río Adige es toda zona de habla alemana. Inclusive en la actualidad está el valle de Mokeni, que hablan el moqueno, que es un idioma, un dialecto alemán de lo que es ahora la zona de Múnich, ¿no? Que se hablaba en esa época, en el año más o menos 1700, y acá está el Val di Sembra, y en toda esta zona de acá, Terragnolo, La Varone, La Fraune, es decir, todos tienen doble nombre. En esta zona de acá se habla el cimbro, que todavía se sigue hablando. De hecho, yo el año pasado hice un curso por internet de cimbro, lo hablan en algunos pueblos de toda esta zona de acá. Es el alemán que se hablaba en el año 1500. Entonces, lo tienen como lengua protegida, porque es como si alguien acá hablara el español no sé, del medioevo. Es decir, lo tienen como una fuente cultural, lingüística, sí.
esta abuela, la que estoy mostrando ahora, Angela Virti. Hay que tener, no, es alemán, pero hay que tener en cuenta que cuando Italia anexiona el Tirol, lo trata de italianizar. Entonces hay un montón de nombres que están en alemán, que eso hay que tenerlo en cuenta, que eran alemanes, que ahora están en italiano. Inclusive por un decreto también se modifican los apellidos. Es decir, hay apellidos como por ahí este de acá, que era Wirth, y pasó a llamarse Virti, porque era más italiano. El Wirth pasó a llamarse Virti. Y se prohibió hablar el cimbro. Ahora está como resurgiendo. Y les quiero hacer también otra aclaración que tiene de particularidad esta región, que se llama Trentino Alto Adige Subtirol, ¿sí? Que si bien es una estructura geográfica política perteneciente a la República Italiana, está bajo tutela de Austria. Es una cosa totalmente rara, pero es así. De hecho, el parlamento de la región, Trentino Alto Adige Subtirol, o Bolzano-Bosen, que se encuentra en la ciudad capital de Trento, ¿sí? Es un parlamento muy complejo porque la mitad de la gente que está en el parlamento tiene que ser de habla alemana y la mitad tiene que ser de habla italiana, y tienen un presidente rotativo. Están en Italia, les digo, pero tienen un presidente rotativo que cada tanto tiempo tiene que ser de habla italiana y de tanto tiempo tiene que ser de habla alemana. Así que sí, es como porque están bajo tutela de Austria. Entonces, de hecho, hay gente que saca la ciudadanía, puede sacar la ciudadanía italiana, y hay gente que puede sacar la ciudadanía austríaca, nacidos en el mismo lugar. Es decir, por ahí es más complicada sacar la ciudadanía austríaca por el idioma y por ciertos requisitos más que piden. Y este es el escudo del Principado Obispal del Tirol de cuando se crea, ¿no? Estamos hablando del 1400 y algo. Y por eso que les decía que toda esta zona, que es el Principado Obispal del Tirol, siempre perteneció a Austria. ¿Bien? Ahora, fíjense, cerrar, pongo acá. Fíjense, estoy en Angela Virti, que está acá. Voy a ir adelante a María Raffaeli, que está acá. Están viendo todos, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y los que están online también? Sí. Hola. Bien, perfecto. Voy a ir a María Sí, perfecto, Raffaeli. Escucha bien, Fabián, sí. Bien, perfecto. Voy a ir a Ana Maule, pero ahora me voy a ir a mi bisabuelo que nace en la Confederación Germánica 1839, ¿bien? Que lo tengo acá. Yo había mostrado fotos de donde nació, que era Confederación Germánica, ya lo tienen el Tirol histórico, el Nord-Tirol, el Tirol meridional y el Sud-Tirol, que es la provincia de Trento. Estas dos estructuras pasan a formar parte de Italia, 1839. Pero ahora, sobre este de acá, que les mostré, que nace en lo que era la Confederación Germánica, voy a pasar, aguárdame un segundo, estoy en Albino Fight, que está acá, y voy a pasar a su mamá, que es Angela Potrich, ¿sí? Que nace en Terragnolo, ¿sí? Que Terragnolo es un lugar de habla cimbra, ¿sí? Este es el escudo de Terragnolo, y voy a pasar, voy a llevar a su mamá adelante, ¿sí? Y voy a pasar a uno de sus hijos, que es Luigi Fait. Luigi Fait nace en 1843, y si yo pongo la estructura de esta persona de 1843, fíjense que él nació en lo que era la Confederación Germánica, no nació en el Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Nace en 1843, el Imperio Austrohúngaro se crea en 1866. Esta era la estructura de lo que les decía, esta es la región, Trentino Alto Adige, y este es el mapa de Austria y el norte de Italia. Voy a pasar al hijo de Luigi, Fait, ¿sí? El hijo de Luigi Fait, que se llamaba Albino Pietro Fait, que Albino Pietro Fait está en la misma línea generacional que mi abuelo Daniel Fait, ¿sí? El que nació en el Imperio Austrohúngaro, pero mi abuelo, bisabuelo, disculpen, mi bisabuelo se vino para la Argentina y su primo se quedó en Bolano, ¿sí?
los dos nacen bajo el imperio, ¿cómo se llama? El imperio austrohúngaro. En 1889 nace Albino Pietro. Voy a pasar a su hijo. Voy a pasar a este primero, ¿sí? Si muestro una foto de este, fíjense, desde que estamos hablando, desde mi abuelo, el que se fue que tenía el escudo de Bolano, y nos fuimos para atrás y volvimos, acá estoy yo, fíjense que los fuertes tienen las dos banderas, ahí en la zona esto es en Trento, la bandera italiana y la bandera austríaca, esta es la provincia de Trento, ¿sí? Él nace en 1843, pero si ustedes se fijan, ahora fallece en 1919, es decir, fallece en Italia, pero en el mismo pueblo en el que nació, que era austríaco, ¿no? Si yo me voy al hijo, ¿sí? Que es el hijo de Pietro, que se llama Silvio Fai, nace en 1923. En 1923, ¿sí? Él nace en el Reino de Italia, pero ahora fíjense qué complejo también tenía el hijo. Es decir, fíjense que son los que me estoy quedando allá. Voy a pasar a Silvio Fai, y cuando muestro el álbum, acá también se arma un lío bárbaro porque yo lo que quiero mostrar es que siguen la pertenencia en el escudo del pueblo. Fíjense que el escudo del pueblo son las dos ramas de avellana. ¿Bien? Disculpen, voy de vuelta, las dos ramas de avellana. Pero en este momento nace esta persona en el Reino de Italia. Fíjense que la bandera del Reino de Italia tenía el escudo de los Saboya, ¿bien? Pero en un determinado momento, la otra generación que sigue, entre 1843 y 1845, que él siguió viviendo ahí, ese territorio es ocupado por Alemania y era la provincia del Alpenvorland. Por lo tanto, pertenecía a la Alemania nazi. Tenía como bandera la bandera, todo en el mismo pueblo estoy hablando, pero ¿qué era lo que le daba la pertenencia, que es lo que quiero mostrar? Era la heráldica del pueblo. Es decir, con la heráldica del pueblo uno puede ir desde el Sacro Imperio Romano Germánico por una rama y volver, y siempre estar viviendo en el mismo lugar, ¿sí? De hecho, siempre estaban viviendo en el mismo lugar. Y su hijo, que se llama Roberto Fai, que de hecho está la misma línea generacional que mi mamá, y que el año pasado, no, anterior, vino a casa, estuvo un mes casi viviendo en nuestra casa, la verdad que fue toda una alegría ver. Nació, fíjense, que ya no nació tampoco en el Reino de Italia, sino que nació en la República Italiana, que ya no tiene el escudo de los Saboya. Y fíjense que en la otra le estaba mostrando el escudo de los Saboya, y acá cambia el escudo también, la heráldica del país, y ya no es el escudo de los Saboya, sino que es el escudo de la República Italiana. Pero fíjense que lo único que se sigue manteniendo es el escudo y la heráldica del pueblo. Es decir, que Roberto nació en Italia y que tiene está en la misma línea generacional de mi mamá, y bueno, y ahora están en Italia, pero esto están cambiando. Uno dice, no es cambian, no. Si uno habla con gente de ahora, parece en términos actuales de una generación, no, si toda la vida viví en el mismo país, esto no va a cambiar. Pero lo que quiero mostrar es que en 200 años, la cantidad de cambios que hubo dentro de la estructura geográfica política en cuanto a escudos, en cuanto a banderas, es decir, a heráldica, a vexilología, en cuanto al himno. Cada uno que nacía tenía que aprenderse el himno distinto. La mamá sabía el himno y el hijo que nacía le tenía que enseñar un himno distinto y lo tendría que aprender. Y si vivía la mamá, la abuela y el nieto, la abuela cantaba un himno, la mamá cantaba otro himno y el nieto cantaba otro. Imagínense la abuela enseñándole el himno a la nieta. Sería algo bastante complejo, de hecho es bastante complejo. Estas son las dos provincias actuales del Tirol. Este es el Nord-Tirol, que pertenece a Austria. Este es el Sul-Tirol o Bolzano, que pertenece a Italia ahora, y este es el Trentino, ¿sí? O Welsh-Tirol, que pertenece a Italia. Es decir, al Sul-Tirol, que antes eran estas dos provincias, Italia lo divide en dos, y lo genera en Alto Adige y en Trentino, en italiano, o en Sul-Tirol, en alemán tiene las doble
el doble nombre, y en trentino, bueno, o Welsh Tirol, que es la parte, Welsh viene de algo latino, o quiere decir algo latino. Bueno, no sé qué hora es, se me hizo 9:10, disculpen los cortes, pero era algo que les quería mostrar. No sé si lo pudieron ver bien, dejo de compartir pantalla, para compartir. Se vio muy bien, Fabián. Sí. Sí. Muy bueno. Acá están preguntando, sí. Sí. Claro. Claro, era el tema de los nombres era. Yo lo que quería mostrar era que nosotros por ahí pensamos que estamos viviendo y somos recontrafanáticos de un determinado país, ¿sí? No lo bajás nunca yo. Somos fanáticos de un recontrapaís, y fíjense que hubo guerras, se mataban entre ellos, qué sé yo, pero se mataban cada 20, 30 años. Y si uno lo ve ahora, ¿qué fanatismo puede tener más que la región cultural? Un límite de frontera, de cambios, porque fíjense que desde el 1700 hasta ahora, de esa Virti que nació en el Sacro Imperio Romano, hasta Roberto Fai, que nació en la República Italiana, todos nacieron en un país distinto. No sé cómo, en una estructura política distinta, con una bandera distinta, con un himno distinto, con una heráldica distinta, con una vexilología distinta y con un himno distinto. Y en función de esto, por eso que es muy importante el tema de la geografía y la política, no por el tema de hacer política, para nosotros los genealogistas es muy importante porque en función de esto es donde yo voy a buscar la fuente bibliográfica. Es decir, yo tengo partes de las fuentes bibliográficas que no las busco en Italia, que las busco en Austria. Hay partes de las fuentes bibliográficas que las busco en Alemania. Y así continuamente, ¿no? El tema. Bueno, no sé, espero que les haya gustado, tanto para lo presencial como para lo virtual. Es complejo por ahí de verlo, porque uno se siente que es ahora súper italiano, y la generación anterior se sentía que era súper imperio austrohúngara, y la generación anterior súper austríaca, y la generación anterior súper germánica, y así. Bueno, esto es un poco para hacer un comentario de lo que son las nacionalidades, que acá en nuestro territorio, por lo general son estables, como lo que hablaba con Marcelo el otro día. No estamos acostumbrados a ver estos movimientos, que cada generación nazca en un lugar distinto, más allá de que se corra una frontera para un lado o para el otro, pero todo el mundo sabe, el que es Uruguay, el que es chileno, chileno. Era todo el mismo virreinato de Río de la Plata, el virreinato del Perú, pero no teníamos estos cambios como lo que pasó en esta zona, ¿no? Y uno además, por ahí había menos gente y sabe dónde ir a buscar, a qué capital ir a buscar. Acá es un despiole. Entonces, esta gente, ¿qué se va a pelear entre nacionalidades? Se pelean, obviamente, están los fanáticos. Y lo que desde el Sacro Imperio Romano Germánico hasta la actualidad los mantiene unidos es que la estructura siempre perteneció al Tirol, y dentro de la heráldica el escudo de su pueblo, que son las dos ramas de avellana. Bueno, hasta acá llegó la presentación. No sé. Bueno, Fabián, felicitaciones. Sí, Muy ahí bueno. si querés ponés, porque están preguntando. Sí, ahí si quieren hablarlos, nos escuchan. Muy bueno, Fabián, te felicito. Bueno, disculpen Fabián. las cuestiones pero la verdad técnicas, que ¿no? Muy bueno. Sí, sí, Celia. No, te quería preguntar si qué ciudadanía europea intentaste vos. Mira, podía intentar la ciudadanía austríaca o la italiana. Obtuve la ciudadanía italiana por ser descendiente de antepasados austríacos, porque se abrió una ley especial entre el año 2005 y 2015 que a los descendientes de ciudadanos austríacos les podían dar la ciudadanía italiana. Fíjate hasta ese punto. Es decir, en el acta de nacimiento de mi abuelo dice que es austríaco, y yo tengo la ciudadanía italiana. Imagínense, les quiero comentar esto por el tema de lo que es la pelea entre nacionalidades, que es más por ahí una
una cuestión sociológica, porque la gente que estaba ahí, la abuela que había nacido austrohúngara, la nieta que había nacido en el Reino de Italia, el que nació en la República Italiana, todos se llevan bien, nadie está peleado con el otro. La abuela no lo dejó de querer al nieto porque cambió de ciudad. Y todos se ponen como que son de ese pueblo, ¿entienden? Nadie está peleado por eso. Sí, los políticos, los militares, por una cuestión, por otro tipo de cuestión, pero de poder, pero la gente de ahí estaba tan acostumbrada que vivían 3 generaciones, 4 en el mismo lugar, y los 4 naciendo en la misma zona. Sí hubo la Primera Guerra Mundial, los afectó muchísimo, la Segunda Guerra Mundial no tanto, pero sí es una zona de mucho conflicto, de investigación muy compleja por el tema de dónde buscar la fuente. Sí, Marcelo. Sí, Fabián, muy interesante. Yo pienso en qué medida quizás nosotros desde el siglo XXI complejizamos una situación que para ellos quizás en la vida cotidiana no les cambiaba nada. Pero yo te pregunto, a nivel de alguna, no sé, a nivel de testimonios de tus antepasados cercanos o a nivel de algún juicio que vos hayas podido ver, no sé, en alguna sucesión, ¿dónde advertís el conflicto, digamos, desde tu mirada de investigador, más allá del parentesco? Sí, mira, yo he visto sucesiones, eso bájalo cuando hablo yo he visto sucesiones en archivos sucesorios de mi bisabuelo, el que nació del que nació en Austria, que cuando manda a pedir, porque hacen su sucesión acá, y mandan a pedir, él fallece en 1940 y algo, 45, mi bisabuelo, cuando él fallece y mandan a pedir el acta, porque en ese lugar tienen una particularidad, no solamente tienen actas de bautismo, sino que llaman actas de familia. Todo lo que era el Imperio Austríaco, Austrohúngaro, Francisco José, Sisi, que vos me preguntabas el otro día, eran muy estrictos en el tema de la educación, llevaban todo muy puntillosamente, ¿no? Y llevaban como planchuelas de los listados de la familia, inclusive dónde se iban. Por ejemplo, mi familia dice que se fue a Brasil, no a Argentina. ¿Por qué? Porque el barco salía de Génova, lo tomaban, iba a Brasil, después venía para acá. ¿Bien? En su acta de esta de familia que mandan, cuando la mandan, tiene el sello, no lo traje, como un chambón no lo traje, bueno, tiene el acta, tengo el original, tiene el escudo que dice Bolano, el escudo oficial del registro civil, con las 2 ramas de avellana, y en la información que nos mandan, porque ya era Italia, eso dice solamente Bolano, Tirol. Terminó el asunto. No dice ni Italia ni Austria. ¿Entienden? Eso es un tema comentarios de mi familia, de mi mamá, cuando pasa a Austria, que le comentaba a su abuelo, ¿no? Cuando pasa a pertenecer, deja de ser Imperio Austrohúngaro y pasa a convertirse en Reino de Italia, mi abuelo ya se venía para acá, ya se sentía argentino, ¿no? Ya vivía acá, y dice, otra vez volví a cambiar de país. Eso se lo acuerda mi mamá, que nació en el 26, porque él era austríaco, después se vino acá, era argentino, porque se sentía hasta argentino, porque vino de chico, y en 1918, cuando pasó a ser Reino de Italia, le dice a mi mamá, volví a cambiar de país de vuelta. Es decir, para ellos ya era como algo hasta relativamente normal, creo. Porque, ¿qué iba a decir si su mamá había nacido en otro país donde no era él y estaban en el mismo pueblo, y su abuela tampoco? Es decir, la documentación oficial, creo que no hace mucho tiempo, sobre todo la de las iglesias, te decía el pueblo y la región, Tirol, o actual provincia de Trento, pero no te ponían Italia o Austria, no lo ponían. Eso dificulta mucho las búsquedas. Yo más de una vez me di cuenta de dónde estaban saliendo por el escudo que ponían tenían como un sello que ponían de la heráldica del pueblo, que me daba cuenta que era Bolano porque tenían las 2 ramas de la avellana.
porque nadie bien sabía en qué lugar estaban, ¿no? Porque por ahí eran de un país y se casaban en otro, ¿entendés? Entonces, para no generar todos esos ruidos y chisporroteos por ahí políticos, ponían el pueblo y la zona. La verdad que hacer la ciudadanía que hice fue tan compleja porque la hice por gusto, por una cuestión de que me gusta la genealogía, no me pienso ir a vivir al lugar, le tengo un aprecio terrible, me encanta, no me pienso ir a vivir, pero lo hice porque fue un desafío poder hacer esto. Y que se haya abierto esa ventana entre 2005, fíjense, 2005, el Imperio Austrohúngaro termina en 1918, y se abre una ventanita de tiempo entre 2005 y 2015, que yo pude entrar y sacar la ciudadanía italiana de mi bisabuelo austríaco. Casi 100 años después, ¿no? Es una cosa que si uno se la pone a pensar es totalmente compleja de poder ver. ¿A dónde voy a buscar esos documentos? Y yo creo que parte de los documentos los busqué en Austria, pero ahora si tengo que buscar mi ciudadanía, por más que mi abuelo diga que es austríaco y lo busque en Austria, lo tengo que buscar en Italia porque estoy asentado en el pueblo de Bolano. Italia, Trento no tiene un registro civil centralizado de las provincias como acá en Argentina. Se anota toda la gente de los pueblos. Mucha de la gente que está acá sabe que no hay un registro y mucha de la gente que está acá presencial, que los conozco desde hace muchos años, viajaron a esos pueblos para poder ver la documentación porque no estaba ni digitalizado, ni estaba escaneado, y no había un registro civil centralizado. Entonces, bueno, esto era un poco lo que le quería comentar. La verdad que fue un placer para mí poder... miren, les voy a mostrar algo. Esto lo tengo en papel porque cuando lo practiqué con Marcelo, el otro día, era tan complicado el asunto de dónde habían nacido. Me tuve que poner entre cada año y cada año, porque cada uno de todos estos nace en un país distinto. Yo se lo mostraba en el PAF, pero me lo hice en un papel porque tenía la nacionalidad de cada uno de los que iban naciendo en función del año en que habían nacido. Por eso que si yo lo leo así de corrido, fíjense, lo leo de corrido, lo voy a leer de corrido. Silvio Fait estuvo en lo que era el Alpenvorland suizo. Silvio Fait. Albino Pietro Fait, el que se quedó allá, estuvo en la República Italiana. Luigi Fait nació en el Reino de Italia. En el Reino de Italia. Su mamá en la Confederación, en el Imperio Austrohúngaro. Su mamá en la Confederación Germánica. Su abuela en el Reino de Baviera. Su tatarabuela nació en las Alemanias, que era todavía no era la Confederación Germánica, las Alemanias, y su retatarabuela en el Sacro Imperio Romano Germánico. Todos en el mismo pueblo. Y todos se identificaron, todas las generaciones, con las dos ramas de la avellana. Y por eso pude averiguar un montón de cuestiones, que nunca me lo había puesto a buscar. No era una genealogía lineal que vivían en el mismo pueblo. Tengo parientes que son de la provincia de Vizcaya en España, que vivían en Guardejuela y durante 500 años vivían en Guardejuela y siempre fue lo mismo. No, esto era, y hablaban más o menos, tenían, la documentación estaba en un mismo lugar. Esto era un despiole, la verdad. Sí. Siempre en las iglesias estaban anotados, sí. El registro... me preguntan antes de 1800 dónde estaban anotados. Como en todos lados, en las iglesias, ¿no? El registro civil fue en 1860, sí, más o menos en 1866. Bueno, esta zona del Tirol es católica apostólica romana, porque estaban los condes del Tirol y era el principado obispal del Tirol, que por ahí la provincia de más arriba, Baviera también tiene muchos católicos romanos, y si se va uno un poquito para el costado ya son protestantes, pero toda la zona del Tirol, norte del Tirol, Tirol meridional y sur Tirol eran católicos romanos, por eso que es relativamente fácil poder llegar a la documentación bibliográfica, y tanto si en los lugares de habla alemana como de habla italiana, como está puesto en latín, es fácil de leer.
pero les puedo asegurar que me llevó muchísimo tiempo hacer estas genealogías. De hecho, tengo mucho ir para atrás que puedo ir, que no lo mostré. Me llevó, y además no solamente eso, sino que tuve mucha ayuda de genealogistas de acá de la ciudad de La Plata, como por ejemplo Amalia Gamboni, que Amalia Gamboni era una genealogista que estaba especializada en los cantones suizos, en el cantón de los Grisones, Amalia Gamboni, que está pegado al Tirol. Entonces, como hay en la ciudad de La Plata tiene mucha inmigración de gente europea la ciudad de La Plata no tiene mucha historia, porque fue creada, ¿en qué año fue? En 1800. Ahora mañana cumple 140 años la ciudad. Sí, Es una sí. ciudad creada de cero, no tiene mucha historia. La mayoría de la gente que vive acá es descendiente de europeos, porque no había ni siquiera mucha gente acá. No sé si había gente acá, no había nadie. Se creó de cero la ciudad. Entonces, es muy complicado porque, fíjense, acá hay un registro de entrada al país que se llama SEMLA, ¿sí? En el SEMLA, cuando entran, que son el registro de inmigrantes a la Argentina, hay un lío bárbaro, porque según en el momento que entra y cómo hablaban, le ponen, por ejemplo, si hablaban italiano, eran italianos, no eran austríaco, Confederación Germánica. Eso es. Y como en esta ciudad hay mucha gente que es de distintos lugares de Europa, bueno, por afinidad o cercanía al lugar donde vivían, es que empezamos a compartir información acá. Las chicas pueden comentar el tema porque nos empezamos como a juntar por zonas y decir, bueno, mira, tengo este despiole, o alguno se especializa en esta zona de Europa, otro se especializa en otra zona de Europa, porque si no, no podíamos dar pie con bola, iba a decir, no podíamos dar, quedó mal la grabación, pero está grabando. No podíamos dar con el dato, ahí está, no podíamos dar con el dato. Bueno, eso fue un poco, no sé, bueno, les agradezco a todos. Muchas felicitaciones, Fabián. Bueno, gracias, muy Delia. bien, y te has profundizado muchísimo, muy didáctico además, para explicar. Sí, sí. Dentro de la complejidad del tema se entiende. Claro, dentro de la complejidad del tema se entiende. Sí, por un tema bastante complejo, todo el cambio de las nacionalidades y todo a que pertenecían. Sí. Ha sido muy difícil. Yo te conozco de tiempo, que siempre luchando y buscando datos estabas y todo de eso. Así Sí. que... La verdad que fue bastante complejo este tema, pero bueno, es un tema apasionante. A mí sí. me gusta. Inclusive acá en el Círculo Trentino, hasta hace muchos años atrás, la gente intentaba no hablar de política, porque la mitad de los abuelos habían peleado para los italianos y la mitad de los abuelos habían peleado para los austríacos. Entonces, no era un tema en el cual los obligaban, venía la leva y los obligaba. No era que se iban a pelear entre hermanos, creo, pero bueno, el poder, los militares, los políticos, tampoco les preguntaban mucho, porque, por ejemplo, cuando entra Napoleón y Napoleón le dice, bueno, esto pertenece al Reino de Baviera, ahora lo separamos, para acá queda Baviera y para acá queda el Reino de Italia. ¿Ustedes se creen que les preguntaron a alguien si querían ser italianos o querían ser alemanes? No le preguntaban a nadie. De hecho, eran territorios personales. Se casaba uno con otro y pasaban de un país al otro. Nadie les preguntaba nada. Ellos, su lugar era el Tirol, por cultura, y era su pueblo. Por eso que también se habla muchas veces cuando los exiliaban. Vos te tenías que ir del pueblo y no sabía, la gente esta vivía siempre durante siglos por ahí en los mismos pueblos, porque te ibas y te cambiaba el idioma, te cambiaba, era terrible estos lugares. Bueno, no los quiero molestar más y espero que les haya gustado. Hicimos una prueba, hoy sepan disculpar todas las cuestiones, estamos transmitiendo desde mi celular, porque el Wi-Fi está un poco más lento, ¿no?
Ya sabemos que para la próxima tenemos que usar el Wi-Fi del celular. Bueno, Fabián, muchas gracias. Gracias a todos que han podido estar con nosotros. Gracias. Muy bien. Esperamos a la próxima. sí, los esperamos la próxima. El 6, ¿qué fecha tenemos? El 6 de diciembre es la última charla de fin de año, que cae martes, ¿no? Martes, y cuando termina vamos a quedarnos a comer acá, todos los que están presencial, que ya se están anotando varios, porque en el Círculo Vamos. Tentino nos van a hacer una comida, vienen también, ¿no? Marcelo, Verónica desde Chile, Delia desde Italia, Ricardo desde la provincia de Río Negro, Claudia desde San Luis, Juan Fabián. desde San Juan, sí. Celia desde Fabián. Uruguay, sí. ¿Vos me escuchás? Yo vivo en Buenos Aires, así que voy cerquita. Bueno, Claudia desde Buenos Aires. Sí, Fabián, Marcelo. mira, solamente una pregunta ya Ahí casi está. fuera de tema. Sí. ¿Elegiste empezar por tu sobrino y tu hermano porque tu hermano nace cuando se llamaba Eva Perón la ciudad? Eva Perón, ¿O sí, tomé por eso no eso empezaste para... con tus hijos? Claro, no, porque esa es una Claro. pregunta interesante. ¿Por qué no empecé con mis hijos? Sí, ¿No? Lo empecé con mi hermano para mostrar que acá, también aunque hubo eso. también no lo pensemos, hubo cambios. Y Claro, quise está bien. mostrar que mi hermano, en su acta de nacimiento, Está bien. dice nacido en la ciudad de Eva Perón. Y no quisiste decir tu edad. Y ¿Cómo? ¿Mi edad? No quisiste decir tu edad, lo mataste a tu hermano. No, claro, maté a mi hermano. Y acá, por ejemplo, en Bellas Artes, el título de la universidad dice de la Universidad Eva Perón. Están contando acá, porque no hay mucha gente que haya tenido... Claro, está bien. Buena es decir, estrategia tiene su título académica. universitario que dice Claro. Universidad Eva Perón. Bueno, lo quise mostrar eso, y también quise mostrar un poco de la división política del Partido de La Plata, Bien. porque, por Bien. ejemplo, en Berisso, que es un partido que está pegado a la ciudad de La Plata, al Partido de La Plata, festejan la independencia, entre comillas, de la ciudad de La Plata, cuando se hizo partido. Es decir, es una fiesta muy importante. Bueno, acá están diciendo que corte, pero bueno, les agradezco mucho. Marcela a todos da quiere para desenchufar. charlar un montón. Sí. ¿Cómo? Marcela quiere desconectar todo. Sí, acá les muestro Muchas gracias por gente que estar. hay. Saludos, Muchas gracias. buenas Hasta luego. noches. Cuidado. Buenas noches. Disfruten, Y nos muy estamos lindo viendo. todo. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias por Saludos el a todos, esfuerzo. un gran Gracias. abrazo, buenísimo. Buenas Fabián. noches y gracias. Bueno. Estamos en contacto.